oír la voz de Dios respecto a lo que Él anhela que las damas que están en este lugar puedan desarrollar para bendición de esta iglesia. Yo le voy a compartir un poquito algunas preocupaciones que yo tengo en mi corazón. Tal vez si las compartimos, yo me llevo un pedacito más chiquito de la preocupación y usted se lleva otro poquito. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Yo no vine para que me preocuparan, va a decir usted. Yo vine para que me quitaran las cargas, las preocupaciones, pero eso lo va a hacer Dios, no se preocupe. Porque Él es un Dios bueno que anhela llenar nuestras necesidades. Pero mi preocupación es que yo los domingos veo esta iglesia llena. ¿Se ha dado cuenta usted, verdad? ¿Usted viene a la iglesia seguido? ¿O solo los miércoles cuando hay tableros y hay cosas muy bonitas aquí? No, yo creo que usted viene seguido, ¿verdad? Y fíjese que en las iglesias es interesante, pero siempre hay más mujeres que hombres. ¿Se ha dado cuenta usted? Eso significa que como que de alguna manera Dios siempre ha querido atraer, o probablemente la mujer siempre está mucho más abierta a llenar sus necesidades en Dios. Pero si aquí vienen unas 1,500 personas, unas 700 mujeres vendrán los domingos. ¿Qué dice usted? ¿Andamos por ahí? Muy bien. Y todas ellas están necesitadas como usted. Que Dios les hable en los diferentes aspectos de su vida diaria. Hay muchos aspectos. Usted es esposa, es madre, algunas de ustedes son trabajadoras, tienen que ayudar a llevar sustento a la casa, ya sea saliendo a trabajar fuera o haciéndolo a través de alguna actividad dentro de su casa. Imagínense los roles que juegan. Pero además de eso, muchas de ustedes son servidoras dentro de la iglesia. Ya son 4 roles diferentes, 4 papeles que ustedes tienen que jugar. Pero por otro lado, muchas de ustedes todavía son hijas. Es decir, que tienen a sus padres con vida. Y muchas veces eso también genera una tensión y es otro rol. Muchas de ustedes son abuelas. Y como está la economía, muchas veces sus hijas o sus hijos les dejan a sus nietos. ¿Se dan cuenta todos los papeles que una mujer tiene que jugar, una mujer cristiana? Y muchas veces esa presión hace que haya mucha necesidad. Y esa necesidad yo creo que Dios la quiere saciar. Por eso anhelamos con todo nuestro corazón que el Señor nos pueda trasladar una visión para el ministerio con las damas. Y que usted obviamente sea parte de esa visión y sea una parte activa para poder bendecir a muchas de las damas que solo vienen el domingo y quizá cada 2 o 3 semanas, depende cómo esté su situación, a muchas de ellas no las deja venir el esposo. A otras quizá ya no les dan ganas de venir porque la situación en su hogar está tan difícil que están desanimadas. Y por eso necesitamos que de alguna forma nosotros podamos abrirnos ante lo que Dios anhela que nosotros hagamos como mujeres. Yo le quiero decir algo, ¿es una bendición ser mujer? Me sospeché que para usted no está muy claro. Si no, usted hubiera dicho, ¡amén! ¿Será una bendición ser mujer? Todavía no las veo muy convencidas. ¿Es para usted una bendición ser mujer? ¡Qué lindo! Felicitaciones a la que chifló. Sí, yo creo que es una bendición. El problema es que muchas veces nosotros acarreamos demasiado lastre sobre el concepto de ser mujer. La mujer tiene que acarrear muchas veces la presión de ser mujer en una sociedad machista. Y eso de alguna manera también influye dentro de la iglesia. De tal manera que muchas veces nosotros podemos sentirnos dentro de una iglesia local como servidoras de segunda clase. Y por eso muchas veces nosotros mismos desvalorizamos nuestro papel. Y yo creo que la mujer generalmente tiene que batallar con eso.
Máxime si tiene un esposo que no ha aprendido a valorizarla. No le voy a decir que levante la mano quienes no se sienten valorizadas por sus esposos, porque de repente se me paran los pelos. Pero muchas veces se tiene que sobrellevar, aparte de todo lo que muchas veces en una sociedad machista se tiene que sobrellevar, todavía sobrellevarlo en casa y a veces sobrellevarlo en la iglesia también. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que acercarnos a la palabra, al pensamiento de Dios, lo mejor que podamos, para poder entender qué es lo que Dios piensa de nosotros, especialmente de ustedes las mujeres. ¿Qué piensa Dios? ¿Serán importantes las mujeres para Dios? No, es que no están convencidas ustedes. ¿Será que el Señor murió por las mujeres también? Ah, qué bueno. Gloria a Dios. También Él derramó su sangre por las mujeres. Y también para Él juegan un papel muy importante. Es cierto, la Biblia nos habla en su primer libro que Él primero hizo o creó un hombre. ¿Sabe usted que aquellas mujeres que andan en movimientos feministas, yo creo que les gustaría cambiar eso y decir Dios, hacer su propia Biblia y decir, y Dios creó a la mujer? Mas sin embargo, yo creo que el hecho de que Dios haya creado primero al hombre fue por un propósito soberano de Él que nosotros yo creo que debemos de aceptar. Sin embargo, note usted que cuando creó a la mujer ya no agarró el polvo de la tierra, sino que tomó el polvo procesado ya en la costilla de Adán. Nota que usted es una creación mucho más especial, porque tomó ese polvo procesado, ya elaborado, ya formado, y sacó una costilla, eso dice la Biblia, y le puso del mismo espíritu que había en Adán para formar a la mujer. Así que usted felicítese. Dese un beso si puede. Porque usted es una creación especial de Dios. Indudablemente que el hecho de lo que Génesis nos relata, de cómo Eva fue la que fue engañada por la serpiente, trajo consecuencias nefastas para la mujer, pero obviamente también para el hombre. Usted sabe que la tierra fue maldita no cuando pecó la mujer, cuando fue engañada, sino que fue maldita cuando el hombre decidió pecar juntamente con ella. Porque esto establecía el grado de responsabilidad que el hombre tenía delante de Dios. Y establecía también el hecho que el hombre había sido puesto por cabeza para cuidar de su mujer. Sin embargo, creemos que también obviamente hubo descuidos de parte de Adán. No es el tema que quiero yo desarrollar en esta tarde, pero es importante darnos cuenta que hubo una responsabilidad ahí, porque la cabeza espiritual y el que debía de trasladar los lineamientos de Dios tal como Dios se los trasladaba cada tarde que lo visitaba, según dice el libro de Génesis, era Adán. Fíjese que qué interesante que el momento en el cual Eva empezó a hablar con el serpiente fue porque probablemente Adán había descuidado su comunicación. Por eso es tan importante que los esposos no descuidemos nuestra comunicación con las esposas. Pero si su esposo se parece a mí, los hombres hablamos poco, ¿verdad? Cuando estamos en la casa. ¿Se ha dado cuenta de eso? Fuera de la casa parecemos tarabías. Pero en la casa llegamos y hablamos poco. Yo soy un poquito diferente, porque si algo disfruto es hablar con mi esposa unas 3 horas. Y le cuento que ella, como buena mujer, habla bastante. Usted sabe que las mujeres hablan entre 25 y 30,000 palabras por día. ¿Usted cuántas habló ya hoy? Espero que por estar aquí escuchando su cuota no esté muy baja, porque me imagino que en la noche usted se va a poner al día. Y aparentemente los hombres hablamos menos. O sea que a la mujer le gusta ser escuchada.
Y uno de los problemas que yo creo que le pasó a Adán, no me pida el versículo, pero estoy pensando en voz alta, es que yo creo que se cansó de oír a Eva. Me imagino que se haber cansado de oírla a ella en aspectos que él como hombre probablemente no entendía totalmente. Y por eso encontró Eva, porque nosotros vemos en la Escritura solamente los eventos resumidos, pero no vemos todo el trasfondo y toda la cronología que pasó entre los eventos. La Biblia nos dice que el serpiente le habló a Eva y creemos nosotros que solo una vez habló, pero probablemente para engañarla tuvo que hablar muchas veces con él. Es más, ese ser era un ser que probablemente llegaba al huerto y se metía al huerto cuando todavía era de Dios. Y la comunicación probablemente era una comunicación de bendición, pero Eva no se dio cuenta, no pudo discernir cuando este ser ya no era de Dios y era ahora un instrumento del enemigo. ¿Pero por qué le estoy hablando todo esto? Porque yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que todo el lastre que la mujer pudo sobrellevar como maldición, que está escrito en el capítulo 3 de Génesis, en la cruz del Calvario fue clavada toda esa maldición y todo ese lastre, por lo cual nosotros ahora, como hijas, como hijos de Dios dentro de la iglesia, podemos gozar en Cristo de libertad de todo eso. Pero el mayor problema que yo creo que podemos tener es no estar totalmente empapadas del pensamiento de Dios para su iglesia. Y la iglesia está compuesta también por mujeres. De tal manera que hay pensamientos de Dios para la mujer, hay principios de Dios para la mujer, que si nosotros pudiéramos a través de ellos renovar nuestra mente, porque déjeme decirle, quizá en la poca experiencia que yo tengo, me he podido dar cuenta que uno de los principales ataques del enemigo a la mujer es la mente. Es el trato o es diríamos, el ataque a la mente. Es en la mente donde el enemigo generalmente le gana la batalla a la mujer. Eso no quiere decir que el hombre no actúe de la misma manera, pero es mucho más fácil el poder engañar. Note usted que lo que hizo este ser usado por el enemigo fue engañar a Eva. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo temía que la iglesia también, como Eva fue engañada, de la misma manera pudiera ser engañada también la iglesia. Y usted es miembro de la iglesia, es parte de la iglesia, es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces el enemigo siempre va a tratar de usar las viejas estrategias para engañar. Y por eso muchas veces nosotros nos sentimos cargados, o usted se siente muy cargada, porque le ha creído al enemigo el engaño de decirle, no vales, no puedes, no te va a alcanzar. Hay muchos pensamientos muy sencillos que llegan a la mente de la mujer diariamente. Tu esposo no te es fiel. Tu esposo probablemente ya se interesó por la secretaria. Y hay muchos pensamientos sutiles que llegan a la mente de la mujer y que muchas veces le creen al enemigo, que llega obviamente disfrazado de diferente manera. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver en este pasaje qué es lo que Dios espera de las mujeres, especialmente de aquellas que a través de su asistencia a una iglesia han podido madurar. Es un poquito complicado estar asistiendo por años a un lugar, a oír palabra, servir en diferentes lugares de una iglesia local y no madurar. ¿Qué se espera o qué espera Dios que sea la meta en cada una de ustedes como mujeres? ¿Será que la meta de Dios es hacer de todas las mujeres ministros? Usted sabe que hoy está muy de moda que haya mujeres pastoras.
Hoy me encontré con un afiche en un lugar donde iba con mi esposa y me llamó la atención que en una actividad se estaba invitando y habían varias personas que iban a participar de ese evento, pero me llamó mucho la atención, fulana de tal, pastora. Me llamó mucho la atención, porque hoy es bastante común, especialmente en ciertos lugares, que haya pastoras. Porque probablemente la mujer de alguna manera ha buscado accesar niveles de ministerio cristiano que antes, por diferentes razones, no podía accesar. Pero ¿será que la meta de Dios es hacer de todas las mujeres ministros? ¿Será que la meta de Dios es hacer de todas las mujeres servidoras en la iglesia, que estén exclusivamente en la iglesia sirviéndole? ¿O será que Dios tiene un plan mucho más amplio que involucra a todas las mujeres que han sido salvadas por su sangre y que asisten a una iglesia local y que tienen una relación con Dios? Pues este pasaje a mí me da algunos parámetros. Luego vamos a ir a otro pasaje que me da otros parámetros que son muy prácticos, pero que yo creo que a nosotros nos puede ayudar para tener una visión, para saber por qué yo vengo a un culto de damas. ¿Será que es importante un culto? ¿Será bíblico un culto de damas? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar si es bíblico? ¿Un culto de damas? ¿O será que forma parte de la tradición evangélica? Y que de alguna manera también llegó a esta iglesia local. ¿Tendrá un propósito Dios al juntar mujeres? Mire, yo cuando veo mujeres juntas, digo yo, ¿a qué hora van a pelear? Yo a algunas hermanas les he compartido que uno de estos días quiero hacer una actividad que lleve como tema ¿por qué pelean las mujeres? ¿Se ha dado cuenta usted que a veces las mujeres se llevan mejor con los hombres que con las otras mujeres? ¿Ha notado usted eso? Sí. Hay hermanas que preferirían trabajar en la iglesia en áreas donde trabajen con hombres. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha hecho un experimento, pero hoy fui a desayunar con mi esposa, le cuento. Y algo que me llamó la atención es que cabal cuando entramos al restaurante, había una mesa como con 4 mujeres, y las 4 mujeres, al entrar los 2, no me vieron a mí, y yo me puse triste. No, no es cierto. Las 4 vieron de pies a cabeza a mi esposa. Yo siempre me doy cuenta de eso. Cada vez que alguien ingresa a un lugar, si es hombre, las mujeres no lo miran, generalmente hablando. Pero si es mujer, tienen una capacidad ustedes para poder ver qué color son los zapatos, le queda bien la falda, está muy corta, está muy larga, ese pantalón está así, no le va, el peinado, qué estrafalario o qué pasada de moda, qué joyas lleva, pero lo hacen en fracción de segundos. Solo hacen así. Y son tan detallistas. Yo me he dado cuenta que a veces mi esposa me dice, mira, ¿ya te diste cuenta de tal cosa? Ah, le digo, no me di cuenta. Porque nosotros somos más despistados en eso. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la mujer en una reunión de mujeres siempre está pendiente de la que está a la par o de la que está al otro lado, de las líderes. Siempre está muy pendiente. Son muy observadoras. Esa es una cualidad, pero que puede ser utilizada mal. Siempre están demasiado pendientes de todo lo que sucede a su alrededor y tienen esa capacidad de ver los detalles. Entonces, las reuniones de damas pueden tener varios propósitos. Una es hablar de la vecina. O hablar de la fulanita que no se está comportando bien. O hablar de la hermana que se acaba de quedar sin esposo. O hablar de la hermana que no puede ya con su hija. Ya supiste que fulanita la embarazaron.
Eso, gracias a Dios, no pasa aquí, por eso yo tengo libertad de poderlo decir. Pero pueden haber muchas razones por las cuales un grupo de mujeres se reúne, pero Dios tiene un propósito para las reuniones de sus hijas. Y uno de los propósitos que yo veo acá es de lo que le quiero compartir. Dice, las maduras asimismo sean reverentes en su porte. ¿Usted tiene alguna otra versión que diga diferente? Las maduras sean reverentes en su porte. ¿Qué será su porte? ¿Qué dice? ¿Tamaño? Bueno, eso es una idea. ¿Dice algo diferente en su versión? ¿En su Biblia? Ok. Las mujeres maduras, dice, sean reverentes en su conducta. Note que usa la palabra reverente. Eso indica que la conducta reverente es una conducta que traslada frutos de temer a Dios. La reverencia está encaminada a Dios. Usted no puede ser reverente al hombre, salvo que sea reverente al hombre que está representando una función de Dios. Pero está hablando aquí de una conducta que las maduras dentro de la iglesia, porque no le está hablando al mundo, deberían de tener, pero que le empiece a explicar diciendo, no calumniadoras. Uno de los problemas que yo tengo es que me gusta enseñar la Biblia como está escrita. ¿Y sabe usted que las calumnias a veces es mucha tentación a veces trasladarla aún en grupo de mujeres como estas? ¿Qué es una calumnia? Es decir algo de alguien que no nos consta. Y como muchas veces dentro de las mujeres puede haber mucha comunicación, casi siempre nos llega información de tercera y cuarta mano. Pero eso pasaba también en la iglesia a donde Tito había sido enviado y en las iglesias de esos tiempos en los cuales el apóstol Pablo ministraba, y por eso dice, no calumniadoras. O sea que la conducta reverente implica que yo voy a ser tan cuidadosa o tan cuidadoso. Estoy tratando de trasladar esto dirigido a ustedes como mujeres, aunque ahí hay un hermano, ahí hay otro hermano y estoy yo por acá, pero por eso lo estoy trasladando hacia las mujeres. No vaya a entender que yo me estoy metiendo ya en un grupo raro, por favor. Pero note usted que está diciendo no calumniadoras, es decir, no hables en relación con mujeres. Note usted que está hablando de ese aspecto cuando habla con mujeres. Dice, no digas algo, no compartas algo que no te consta a ti. Si quieres mantener una buena relación dentro de la iglesia, una relación madura, una relación equilibrada, una relación de acuerdo a ser hijas maduras de Dios. Pero dice algo más, no esclavas del vino. Bueno, nosotros no hemos sido una sociedad amante del vino, hablando en los términos de sociedad. Aquí creo yo que en estos países latinos, aunque lamentablemente los índices de alcoholismo en las mujeres tristemente va aumentando, pero especialmente en aquellos lugares en los cuales se habla de países en desarrollo. Pero cuando habla no esclavas del vino, yo quiero sacar un principio acá. En esos tiempos, en esos lugares donde se escribió lo que Tito está diciendo, probablemente era más fácil encontrar agua que vino. O mejor dicho, encontrar vino que agua. Aún sigue siendo hoy en esos lugares europeos donde es más barato tomar vino que tomar agua. Sin embargo, lo que sucedía es que el ser esclavas del vino hablaba de una evasión. Hoy en día la mujer probablemente dentro de la iglesia es difícil que sea esclava del vino. Pueden ser casos muy especiales dentro de una iglesia. Pero sí puede haber mucha mujer
que evade sus problemas. Y aquí me voy a meter un poquito a problemas. Pero hay mujeres que vienen a la iglesia para evadir los problemas de su casa. Especialmente se dedican a hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero están evadiendo y se están volviendo esclavas de una manera de entender el servicio a Dios, descuidando aspectos de su hogar. Por eso, más adelante, el apóstol, y yo lo que le quiero trasladar a ustedes es que Dios, siendo tan grande, le interesa que usted, por ejemplo, sea hacendosa en su hogar. A Dios le interesa eso. Y lo pone como un resultado de madurez. Entonces, todo aquello, por ejemplo, las esclavas del vino literal en esos tiempos, lo que hacían es que se evadían, porque usted sabe que emborracharse lo que hace es evadir una realidad. Ahora, el problema es que hay muchas formas de evasión. Hay muchas maneras como una mujer se puede evadir. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que hay mujeres que cuando están muy afectadas de diferente clase de problemas, inmediatamente permiten que haya o caer en un estado en el cual hay angustia, hay frustración. Y muchas veces la depresión en la que caen es una manera de evadirse, porque abren la puerta incluso a espíritus de depresión. Por el deseo de evadirse, porque no logran encontrar muchas veces ni siquiera en el Señor, porque no lo están buscando adecuadamente, o no conocen la manera como Él puede trabajar en sus almas, que se evaden permitiendo incluso depresiones que no les permiten ni siquiera levantarse de la cama, o genera enfermedades que están solamente en la mente. ¿Se ha dado cuenta usted que hay veces personas llegan a un médico, les hacen exámenes y se dan cuenta que estas personas no tienen nada físico, pero más sin embargo hay enfermedades incluso que se expresan en su cuerpo, pero que no hay una razón adecuada? Son evasiones, son maneras de alejarse de una realidad y permitir que hayan ataques incluso de espíritus. Ahora, note usted que el verso 3 dice, maestras del bien. ¿Cómo será ser maestro del bien? ¿Alguna de ustedes cree que podría dar una cátedra de cómo hacer el bien? Es difícil pensar eso, ¿verdad? Pero aquí dice maestras, por lo menos en esta versión del bien. ¿Qué es un maestro? Un maestro es alguien que le enseña a un grupo de discípulos o a un grupo de alumnos que están dispuestos a aprender de esa persona. Ahora, note usted que el contexto de lo que está diciendo acá es que las maduras sean maestras del bien. Aquí le voy a hablar de otra cosa que a mí me preocupa, de nuestra iglesia. ¿Cuántas son de la iglesia? ¿O hay invitadas? Bueno, la mayoría, ¿no? Entonces es nuestra iglesia. Y yo quiero compartir esa carga, esa preocupación. Me preocupa mucho que hoy en día muchas jovencitas no están fructificando en hacer el bien. Y podrían ser sus hijas. ¿Será que ellas están viendo maestras del bien en ustedes? ¿O será que no están viendo en ustedes personas maduras, mujeres maduras que les enseñen lo que para ustedes ha sido vida y que se está traduciendo en una forma, en una conducta, en una manera de ser? Fíjese que es preocupante cuando ve uno una jovencita de 14 años con novio. A mí me preocupa, a usted no. A mí me preocupa.
Pero hay madres que se hacen las desentendidas y que dicen, son patojas, ya les va a pasar. Y muchas veces después de un año se dan cuenta lo que les pasó. Ahora, fíjese que es tremendo. Estados Unidos es un país donde se hacen estadísticas, pero que de alguna manera nos habla un poquito de lo que en nuestros países también se puede dar. Y aunque lo hacen independientemente entre toda la sociedad, en Estados Unidos se ha descubierto que cada fracción de minutos un niño embaraza a una niña. Ahora pensemos que allá son 5 minutos. Pensemos que aquí es 1 hora. El problema es que se está metiendo a la iglesia eso. Y hoy cada vez más vemos familias emproblemadas. Porque sus jovencitas y sus jovencitos se metieron a camisa de 11 varas. Qué difícil ver a una niña criar a otra niña. Ahora, eso es una situación que gracias a Dios usted puede decir, yo, hermano, estoy lejos de eso. Pero en una iglesia, cuando yo veo 3 o 4 señoritas embarazadas, para mí es una derrota para la iglesia. Y es una derrota para las maduras. Porque no están jugando su papel. Muchas veces ni como madres, mucho menos como parte integral del cuerpo de Cristo en una iglesia local. Porque mi responsabilidad no necesariamente dentro del cuerpo de Cristo llega solamente a mi familia, sino que llega a la necesidad que yo estoy viendo a mi lado, a la necesidad que yo estoy viendo con la hermana o con los hijos de la hermana, para poder apoyar y poder trasladar lo que aquí dice, ser maestras del bien. Qué importante es que nuestras generaciones que se están desarrollando actualmente, que son nuestros hijos, puedan ver mujeres maestras del bien. No mujeres que ven la televisión viendo novelas. Porque esas mujeres que están viendo televisión y están viendo novelas, solamente están formando hijas que van a ver novelas. Es delicado. Fíjese que el verso 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes. Dígame, ¿cómo podemos clasificar a las mujeres jóvenes? Aquí está hablando en un contexto de matrimonios, pero ¿sabe usted que su hija de 15 años, o de 16, o de 12, o de 10, o de 8, se puede clasificar dentro de las mujeres jóvenes? Porque desde niñas y niños tenemos que enseñar los principios de Dios a nuestros hijos. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Es el contexto ya de matrimonio. Pero ¿cuándo va a enseñar usted a amar a sus maridos, a sus hijas? ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza ese trabajo? Ayúdenme. ¿Alguien me quiere decir cuándo empieza? ¿El día que se casan? ¿Cuándo empieza? Desde chiquitos. Pero ¿cómo le va a enseñar a usted a esa niña, desde pequeñita, a amar a su marido? En un pizarrón le va a decir, mira, para amar al marido hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Cómo le va a enseñar? Amando usted a su propio marido. La única manera de poder ser maestro es poder ejemplificar al niño, y en este caso específico a la niña, a amar a su marido. Pero no solo dice eso, dice, y amar a sus hijos. Otra vez, ¿cómo va a ser que la siguiente generación ame a sus hijos? ¿Cómo lo va a enseñar usted? Amando a sus propios hijos.
Porque eso va a permitir que la generación que viene y que se está desarrollando dentro de la iglesia. Aquí podemos tener 200, 300 jóvenes casaderos. ¿Cómo van a ser esos hogares? Tiene que ver mucho lo que las mujeres maduras dentro de una iglesia estén dispuestas a hacer. Mire, le voy a revelar un secreto fuertemente guardado, pero sospecho que usted lo conoce. Por eso se lo voy a revelar. Hay muchas mujeres que después de 5 años de casadas ya no aman a sus maridos. Otras pueden ser 7 años. Otras pueden ser 10 años. Otras les duró 15 años el amor. Y muchas veces son los ministros los que tienen que descubrir la terrible, porque para un ministro es una realidad terrible, descubrir que una hija de Dios ya no ama a su esposo. No me estoy metiendo con los esposos porque no están aquí ellos, otro día les toca a ellos. Pero es una cosa terrible descubrir que toda la palabra que se recibe y que todo lo que se hace dentro de la relación con Dios, no solo en la iglesia, sino que fuera de la iglesia, no es suficiente para sanar las heridas, no es suficiente para poder aprender a perdonar, y el enemigo gana la batalla en el alma de la mujer, y uno tiene que oír, vez tras vez, es que ya no lo amo. Eso es una realidad muy difícil de sobrellevar. Ahora, ¿será que se puede amar otra vez? ¿Qué dice usted? Muy pocas dicen sí, ¿verdad? Porque si dice, enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos, es que se puede aprender. Es que si sucede algo en el camino, todavía las maduras pueden ayudar a aprender otra vez a amar. ¿Pero cómo? Amando ellas primero. Imagínese usted lo que le sucede a una jovencita de 18 años que ya está pensando, ya cerró su carrera intermedia, está entrando a la universidad, quizá ya está en su primer año de carrera universitaria y obviamente le atraen los muchachos. Lo anormal sería que no le atrajeran y que le atrajeran las muchachas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa señorita cuyo hogar, sus padres llevan 20 años de casados, pero hace rato que ella mira que su mamá ya no ama a su papá y que solo lo sobrelleva? ¿Cree usted que ese es un caso que solamente se da en el mundo? No, cada vez más se da en la iglesia. Y eso es una voz de alarma que yo le quiero traer a usted para reflexionar, porque Dios está dando por sentado que las maduras, si van a ser maestras del bien y si van a enseñar a las jóvenes a amar a sus hijos y amar a sus maridos, es porque ellas, maduras, aman a sus respectivos esposos y a sus respectivos hijos. Nota que Dios está dando por sentado que el proceso de madurez en Dios va a permitir que nosotros podamos mantenernos amando a pesar de las circunstancias. Dígame, por favor, ¿usted siente que Dios la ama? No sé si me escuchó. Levánteme su mano. ¿Usted tiene testimonio de que Dios la ama a usted? Ah, gloria a Dios, qué bueno que usted tenga testimonio. ¿Cree que usted merece que la amen? ¿O usted se porta mal de vez en cuando? Muy de vez en cuando. ¿No cree
que nosotros no podemos poner como un requisito, viendo el amor de Dios, porque somos hijos de Dios, que sus esposos se porten bien todo el tiempo para que usted los ame? Porque cada vez que usted antepone la conducta de su esposo, y no estoy juzgando la conducta buena o mala del esposo, sino que estoy hablando de su alma, de su corazón, de su actitud, que como una mujer madura que tiene años de venir a la iglesia. Claro, usted puede decir, hermano, yo me acabo de convertir. Bueno, tápese los oídos. Esto es para las que tienen un tiempo de venir a la iglesia. Si no solamente vienen a la iglesia por venir, porque ya se volvió una costumbre, sino que está pasando algo cada vez que usted se congrega, pero más especialmente todos los días, aunque no venga a la iglesia, pasa algo en su corazón porque su comunión con Dios, su intimidad con Dios está haciendo cambios en su vida y la está madurando y está produciendo cosas diferentes en su corazón. Yo estoy hablando de lo que Dios da por sentado. Dice, las mujeres maduras amen, enseñen a las jóvenes a amar. ¿Usted se ha dado cuenta que nuestros hijos jóvenes siempre están viendo lo que nosotros hacemos en casa? ¿Qué pasará en el corazón de nuestros muchachos y nuestras muchachas cuando usted se pone a gritar con su esposo en la casa? Hermano, eso no me pasa a mí. A todos nos puede pasar. Un día nos despertamos atravesados, la esposa nos dice algo, sentimos que hay un tono negativo y se armó. Y los hijos oyendo. ¿Cree usted que esos hijos en ese momento van a querer tener un hogar como el suyo? No. No. Por eso es que el evangelio y las reuniones a nivel de damas y las reuniones donde las mujeres vienen a la iglesia deberían de tener como propósito y visión enseñar a las jóvenes. Y si tú no puedes enseñar siendo madura, probablemente es que no has madurado lo suficiente, tienes que pedir ayuda a otra madura. Porque si no es así, los programas en la iglesia pierden significado. Pierden significado. Se vuelve una actividad más, pero que no produce nada. Si usted de esta tarde no sale con la reflexión de poder participar de una visión de Dios para esta iglesia, con las damas, con las mujeres jóvenes, que pueden ser sus hijas, entonces perdimos el tiempo hoy. Pero si nosotros salimos con la convicción que tenemos que seguir los principios de Dios, porque oiga lo que dice el verso 5, no se queda solamente en amar maridos y amar hijos, pero esa es la base, porque en el matrimonio todo se maneja en base al amor, especialmente al amor de Dios. Y dice, a ser prudentes. ¿Sabe que muchas veces sucede que en los hogares cristianos el esposo le pega a la esposa? ¿Ha oído usted casos de esos? No me diga. Se oye. Pero muchas veces la mujer es imprudente. Eso no justifica la actitud del varón, en ningún momento. A veces somos imprudentes. Y aquí enseña que tenemos que enseñar a ser prudentes. Habla de una conducta de ser castas. Mire, ¿qué será ser casto? La castidad habla de una actitud moral
de una actitud de fidelidad hacia el esposo. ¿Qué vería el apóstol Pablo en las iglesias de su tiempo? ¿Habrá visto que las esposas de los hermanos de las iglesias que se convertían le hacían ojitos a otro? Me imagino que sí, ¿verdad? Por eso es que tuvo que decir, enséñenles a ser castas. Ahora, no va a ser la última vez, desgraciadamente, que una esposa o que una hermana de la iglesia le quita el esposo a otra hermana de la iglesia. ¿Usted sabe que eso también pasa? Va a decir alguien aquí, uy, porque no hay una conducta casta. Fíjese que el mayor problema que muchas veces se da es que cuando una mujer deja de amar a su esposo, inmediatamente empieza a ver otros hombres. Y se establece lo que yo le llamo el adulterio del alma. No es un adulterio físico, es del alma. Me siento bien con el discipulador. Tan bonito que enseña la palabra. Si así fuera este. Cuidado. Cuidado. A veces se establecen adulterios del alma con el jefe. Porque el alma está siendo afectada. El esposo no la trata bien. El esposo es áspero. El esposo no es responsable. El esposo era caballero, ahora se volvió un patán. Y todo eso mató el amor. Pero cada vez que una mujer pierde el amor por su esposo, Satanás lo sabe, porque te está observando. E inmediatamente manda galanes que son caballerosos, que te hacen sentir bien y que en el fondo del alma, muy escondido, te sientes bien con esa persona. Por eso es que el apóstol se mete, y es el pensamiento de Dios, hacer castas, sujetas a sus maridos. Pero ¿sabe qué me preocupa a mí? ¿Cómo termina ese verso? Para que la palabra que se predica en una iglesia local y la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso significa que si las mujeres de una iglesia, no es que esté en contra de ustedes, traigo un mensaje para ustedes, no encajan dentro del modelo de lo que Dios espera, la palabra va a ser blasfemada por sus esposos. ¿Cómo es una manera corriente de blasfemar la palabra de Dios? Cuando un esposo molesto le dice, ¿y a qué vas a la iglesia? ¿No te han enseñado nada? Mira cómo me respondes, no te han enseñado que te tienes que sujetar a mí. Porque hay esposos que usan Biblia cuando les conviene. ¿Pero qué están haciendo? Blasfemando la palabra, porque la están teniendo en poco, porque en tu vida no se ven los resultados. ¿Se da cuenta usted entonces que no es tan importante tener una iglesia llena, sino que lo importante es ver que todos los que estamos recibiendo bendición y oyendo palabra y teniendo actividades especiales como estas, podamos entender cuál es el pensamiento de Dios, qué espera Dios de nosotros? Por eso, la primera epístola de Pedro en el capítulo 3, voy a correr un poquito, también nos da algunos parámetros interesantes que usted debe de conocer, pero que yo quiero que reflexione un poco. Desde el capítulo 3, desde el verso 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas
a vuestros maridos. De esto no le quiero hablar porque siempre le han hablado. Y yo creo que a estas alturas usted conoce acerca de la sujeción. Pero ojalá que no solamente la conozcamos, sino que podamos entender claramente lo que el Señor nos trata de trasladar respecto a la sujeción. Pero dice, para que también los que no crean a la palabra, ¿quiénes? Los maridos, está hablando de los maridos. Dice, para que también los maridos, se lo voy a poner así para que lo entendamos mejor, que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No sé si se va a animar. ¿Cuántas aquí tienen esposos inconversos? ¿Me pueden levantar su mano? Hay un buen número. Yo sé que no es fácil. Ustedes son mujeres valientes, que Dios las bendiga y les permita seguir confiando y esperando lo que Dios va a hacer con sus esposos, porque no es fácil. Yo le voy a decir algo que siento en mi corazón ahorita. Si las esposas cuyos esposos son cristianos, de las que están aquí, que es el resto de las que levantaron la mano, pasaran un día con un esposo inconverso, aunque tal vez ya lo vivieron, como a veces tienen que lidiar las esposas cuyos esposos son inconversos, aquello que les molesta de sus esposos sería más chiquitito para ustedes. Porque a veces discutimos y peleamos y nos sentimos mal y creemos que hubiera sido mejor casarnos con aquel otro. Cuando vemos los pies de barro de los esposos, pero no nos hemos dado cuenta que por la gracia de Dios, por lo menos, son hijos de Dios. Y que aun cuando todavía, porque le quiero dar un ángulo a este verso que tal vez usted no le ha dado. Cuando dice aquí, los maridos sean ganados, que también los que no creen a la palabra, siempre pensamos en los inconversos. Pero yo le quiero dar un ángulo un poquito más amplio. ¿Usted cree que yo obedezco a la palabra en un 100%? ¿Cómo me quiere usted, verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo me quiere usted? No sea sincera. ¿Cree usted que yo soy 100%? No, ¿verdad? Bueno. No. Entonces estoy dentro de esta categoría, igual que todos sus esposos. Lo leemos. Dice, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra. La palabra dice, esposos, no sean ásperos con vuestras esposas, sino tratadlas como a un vaso más frágil. ¿Esa es palabra de Dios? Yo creía que me iba a responder otra cosa usted, recordando otros tiempos. Pero mire, el esposo que es áspero con su esposa, ¿crea esa palabra, sí o no? Es que dice, la palabra dice, no seáis ásperos con ellas. El esposo que es áspero a la palabra, que es áspero con su esposa, ¿crea la palabra, a esa palabra, sí o no? No. Porque si la creyera, la obedecería. Ahora, note usted que en el proceso de la vida cristiana, usted y yo, es decir, las mujeres y los hombres, encontramos que la Biblia nos dice muchas cosas que nosotros no podemos vivir. Porque hay aspectos en el alma que nos están afectando para poder llevarlo a cabo. Y por eso tenemos que ser liberados, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo aquello que los varones, los maridos, aún cristianos, no pueden vivir todavía esa palabra, no la creen totalmente. Entonces entran dentro de esta categoría, donde dice que las mujeres sujetas
van a ganar a esos esposos en esas áreas. No hablándoles, porque dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto se aplica para los inconversos. Un gran problema de las esposas que tienen esposos inconversos, ¿sabe cuál es? Que los pasan evangelizando mañana, tarde y noche. Y los vacunan. En el carro le meten un cassette del hermano Sergio. Y él enciende el carro y como tenía su cassette de Vicente Fernández, ¿verdad? Dijo, voy a oír mi cassette de Vicente Fernández. Y cuando enciende, de repente oye que le están hablando de Dios. Y dice, otra vez mi esposa. En la cama, en la cabecera, le ponen un tratado. Los que no se conviertan se van al infierno. Cuando va a rasurarse en el espejo, así con letras de la espuma de afeitar, le ponen, si el Señor viniera hoy, ¿dónde estarías tú? Y ese hombre ya no aguanta a esa esposa. Porque él es de otro reino. Entonces, la Biblia dice, no los ganen con palabra, nada más. Gánenlos con su conducta. Ahora, eso es lo más difícil. Usted se ha puesto a pensar que nosotros solo pudiéramos evangelizar con la conducta en los parques, sin hablar. Porque nosotros los cristianos somos buenos para hablar. Nos pica la lengua que nos den un púlpito y que nos den un micrófono. Y ahí estamos en los parques diciendo un montón de cosas que a veces no creemos o no vivimos. Y por misericordia de Dios, como la palabra es la palabra, la gente pasa y se convierte. Pero al cabo del tiempo, si mira tu ejemplo y mira tu discipulado, se vuelve igual a ti. Viviendo una vida no como Dios espera que la podamos vivir. Por eso es que el Señor dice, ganen a sus esposos en lo que no creen a la palabra, por conducta. Y yo creo que, por ejemplo, yo no sé cuál es el problema de su esposo. Mal carácter, va a decir. Es bravo ese mi esposo. Es enojado.